Ser Podcast. La mujer a la que su marido mató ayer con un cuchillo en Almería tenía 27 años. La mató delante de sus hijos, que fueron los que pidieron ayuda. La chica a la que su expareja asesinó hace unos días en Utrera tenía 22 años. 29 tenía la joven a la que su pareja quitó la vida en Barcelona. Los niños que ayer en Almería se quedaron sin madre tenían 9 y 8 años y 5 meses. Y se suman a los 33 menores que este año se han quedado huérfanos. 3 asesinadas en este país en poco más de una semana. Ninguna de ellas llegaba a los 30 años. Esto es lo que niegan los que niegan. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. A las 8:30 vamos a hablar con la directora de Salud Pública de la OMS, con María Neira, para preguntarle por los efectos en la salud de las temperaturas extremas. La última ola de calor aumentó los ingresos en urgencias y esta ola, que va a ser la tercera, dicen también que la peor de la estación, prevé dejar solo hoy 46 grados en Córdoba o en Sevilla. Fueron casi 45 los que ya dejó ayer en Badajoz. Y el caso Jordi es que hoy no va a aflojar. No, todo lo contrario, se intensifica, es decir, sube un poco más que ayer la temperatura donde más subió y se extiende. De hecho, si miramos el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo, estos avisos ya se extienden a prácticamente todo el interior peninsular, abarcando gran parte de Castilla y León, también el interior y el sur de Galicia, con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados, pero es que, como comentaba, superando ligeramente los 45 en muchos puntos del Valle del Guadalquivir. Quedan todavía al margen el Cantábrico, Canarias y el Mediterráneo. En el Mediterráneo algunas nubes, marcada sensación de bochorno, y a destacar que a pesar de que va a hacer mucho sol, esta tarde, y producto ya de este calor, tendremos algún amago tormentoso muy localizado entre Teruel y Castellón. Ola de calor que se acompaña de grandes incendios en Portugal y que ha dejado víctimas en Italia, Bayo. Sí, Italia registró el año pasado ya la mayor tasa de mortalidad asociada al calor en Europa, 18.000 fallecimientos, y este año ese exceso de mortalidad vuelve a notarse, especialmente en el sur, en ciudades como Bari y Catania y en la región de Reggio Calabria, mientras en la isla de Cerdeña continúan las tareas para extinguir varios incendios. Nordeste de la Cerdeña y sud. Las autoridades creen allí que algunos focos han podido ser intencionados. En Portugal, mientras tanto, continúan activos y sin control 14 incendios forestales en el centro y sur del país. Hay más de 1.400 personas evacuadas, casi 100 municipios en alerta roja por riesgo de inhalación de humo. En Portugal, de hecho, este año han ardido más de 19.000 hectáreas, lo que se traduce en unos 5.000 focos activos. La primera referencia política es Navarra esta mañana por el acuerdo al que llegaron anoche el Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin, por el que María Chivite va a seguir al frente de esa comunidad. De 17 comunidades, solo 3 tienen presidente o van a tener presidente socialista. Pamplona, Bosco Hernández, buenos días. Buenos días. Para la investidura, ese tripartito va a necesitar al menos la abstención de Bildu. Sí, una abstención que parece factible después de que la formación abertzale ofreciera la semana pasada su voto afirmativo con el objetivo de desbloquear las negociaciones. Esto ocurrió ayer por la noche, cuando el PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, el equivalente de Sumar en Navarra, han cerrado un acuerdo de gobierno. Ramón Alzorriz, PSN. Que hoy es un buen día para Navarra, es un buen día para los navarros y para las navarras, porque hoy 3 fuerzas políticas lideradas por el Partido Socialista van a hacer realidad o han hecho realidad lo que ellos votaron el 28 de mayo. Por su parte, Geroa Bai reconoce que el acuerdo ha peligrado en varias ocasiones. Las 3 formaciones se reunirán otra vez esta misma mañana para ratificar ese acuerdo que lleve a María Chivite, a la socialista, a repetir como presidenta del gobierno de Navarra a finales de esta semana, si apuran los plazos, o a principios de la que viene. Las cuentas para la investidura, la realidad es que nada se ha movido de verdad, aunque el PP agita el escenario. Feijóo tiene el voto de Vox, que, consciente de que no saldrían las cuentas, se los ofrece gratis, sus 33 diputados. Lo contrario de lo que hace en Murcia ese mismo partido. Y eso es lo que ayer en La Sexta le pedía López Miras a Vox, que también se los dé gratis en su comunidad, donde quieren y pueden entrar en el gobierno. Que no necesitamos el sí de Vox, ni el apoyo explícito de Vox, que solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen. Insisto, si el Partido Popular no forma gobierno en la región de Murcia, no va a ser porque no haya sacado un resultado suficiente. Será porque Vox vote junto a PSOE y Podemos y bloquee esa investidura. Lo cierto es que el PNV ha reiterado al PP que no cuente con sus votos, así que no hay suma posible.
Entonces, ¿por qué Feijóo intenta traer a Vox y a Coalición Canaria? Pues para que el día en que el rey haga la ronda de consultas, él tenga amarrados más apoyos que Pedro Sánchez, más apoyos parlamentarios, y en ese caso, él pueda ser designado como candidato a la investidura, aunque la investidura no salga. David Junquera, buenos días. Muy buenas, Astre. En el PP continúan tratando de hacer méritos para recibir el encargo real y evitar de esa forma que Sánchez les adelante por la izquierda. En Génova siguen con el Ábaco haciendo números. Tras el espaldarazo de la JEC y el regalo de Vox, cuentan con 171 escaños que confían en que sean 172 ahora que Coalición Canaria se aviene a negociar. Ese guiño canario hace que no sea tan amargo el segundo portazo vasco, el del PNV. Dicen los de Feijóo que están a 5 escaños de gobernar en solitario y que seguirán trabajando para amarrarlos, porque Sánchez ahora mismo tiene menos apoyos y solo puede cosechar más si hace lo que nadie ha hecho, aliarse a todos los partidos nacionalistas e independentistas del país. Al PSOE, mientras tanto, no se le está acelerando el pulso. Ferraz sigue aplicándole sordina a sus conversaciones con Junts o Esquerra y sentencia que Feijóo no llega y lo sabe. Lo que está ya claro, ahora lo decía Junquera, es que el reparto de escaños se va a quedar como está. La Junta Electoral Central rechaza recontar los votos nulos de Madrid, como pedía el Partido Socialista. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí se diluye su pretensión de conseguir ese diputado que perdieron por el voto exterior. La Junta Electoral Central rechaza revisar esos 30.000 votos nulos porque los socialistas, según esta resolución, no aportaron ninguna irregularidad que justificase la repetición del escrutinio del voto nulo en Madrid. Los socialistas se limitan, según la Junta, a invocar su derecho a revisar el voto nulo por el escaso margen de votos que podría determinar ese escaño por Madrid y, según la Junta Electoral Central, ese no es un argumento de peso. Los socialistas alegaban, por ejemplo, que algunas de sus papeletas habían sufrido alguna rotura accidental, pero la Junta lo niega. Han comprobado que esas papeletas difícilmente podrían haberse roto accidentalmente porque estaban partidas por la mitad. Agotada esta vía, ahora el Partido Socialista tiene un plazo de 2 meses para presentar un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los socialistas que, por cierto, sí han conseguido impugnar 3 votos del Partido Popular que no habían sido considerados nulos. Y todavía una voz más sobre algo que piden los partidos independentistas, la posibilidad de una amnistía por el procés. Esto dijo ayer Enrique Santiago, de Unidas Podemos. No hay ninguna limitación legal en este país para que se aprueben indultos ampliados o incluso amnistía. Esa es una posición que han mantenido varios reputados juristas expertos en materia constitucional en estos últimos días. El señor Pérez Royo también ha venido manteniendo esa posición. Pero en todo caso, las conversaciones con cualquier fuerza política para conformar gobierno pues están abiertas y ya iremos viendo. 8:08, vamos a Andalucía para saber cómo avanza la investigación por ese presunto nuevo caso de violencia machista del que les hablaba al empezar, un hombre que mató ayer a su pareja en presencia de sus 3 hijos. Almería, Fran García, ¿qué sabemos? Buenos días. Buenos días. Lo último que sabemos es que la Policía Nacional ha confirmado que el agresor carecía de antecedentes, no estaba en el sistema de Biogen y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería. Los hechos ocurrían en la tarde de ayer, cuando un hombre de 32 años agredía mortalmente en el cuello a su mujer con un cuchillo y en presencia de sus 3 hijos, de 9 años, 8 años y 5 meses respectivamente, que fueron los que alertaron a los vecinos para que avisaran a la policía. Además, el drama pudo haber sido mayor porque a la llegada de los agentes, el agresor utilizó a uno de ellos como escudo para intentar evitar ser detenido, pero finalmente fue reducido. Como decía al principio, el agresor ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería, mientras que los niños han sido trasladados a un centro de menores donde están siendo atendidos de acuerdo a sus necesidades. La de ayer es la primera víctima mortal de violencia machista en lo que va de año en la provincia, y la Plataforma de Acción Feminista de Almería ha convocado una concentración a las 8 de la tarde en repulsa por este crimen. En Málaga han ingresado en prisión 2 policías locales de Marbella por haber violado a 2 jóvenes inmigrantes que estaban en situación irregular. Los agentes les obligaron a mantener relaciones con ellas a cambio de que no las denunciarían, y ellas pudieron grabar la agresión en un audio que acabó sirviendo como prueba. Málaga, Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días, Astre. En esa denuncia, las jóvenes de origen sudamericano en situación irregular en España, como dices, dijeron que los 2 policías municipales patrullaban de paisano, les pidieron esa documentación para identificarlas y después se dirigieron a una zona apartada donde se produjo esa agresión sexualmente, presuntamente. La investigación se apoya en ese audio que las mujeres aportaron, ya que una de ellas activó la grabadora del móvil, registró todas las conversaciones que mantuvieron con los 2 policías.
Estas argumentaron que se sintieron coaccionadas para mantener dichas relaciones sexuales a cambio de no ser denunciadas. Los policías municipales sostienen que el sexo fue consentido, pero el juez de momento les ha enviado a prisión y el Ayuntamiento de Marbella ha ordenado la suspensión cautelar de empleo. Además, Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que está ya detenido en una cárcel de Tailandia después de confesar que ha matado y que ha descuartizado a un cirujano plástico colombiano. Los forenses aseguran que han encontrado restos de su ADN en la víctima. María Vela. Tras pasar a disposición judicial, el joven ya se encuentra en prisión provisional en la isla Koh Samui. El español permanecerá en la cárcel hasta que comience su juicio y tendrá una primera toma de contacto con su abogado mañana martes. Su crimen confeso puede castigarle de 3 maneras: entre 20 y 25 años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte. Si es condenado a cadena perpetua, podrá ser trasladado a España tras la estancia mínima en una cárcel tailandesa. Además, tiene una última opción: solicitar clemencia al rey de Tailandia, quien es el único que tiene el poder de conmutar la pena. Y hay una última hora que nos lleva a Toledo, porque acabamos de saber que ha fallecido una leyenda del ciclismo en este país. Ha muerto Federico Martín Bahamontes. Cristina López Huerta. Sí, ha fallecido este martes a los 95 años de edad. Apodado el Águila de Toledo, ha sido uno de los 7 ciclistas españoles que consiguieron alzarse con el maillot amarillo del Tour de Francia a lo largo de la historia de la competición. Fue además el primer ciclista español en conseguir el maillot amarillo en 1959. En mayo de 2018 la ciudad de Toledo le rindió homenaje, un acto que contó con la presencia de ciclistas tan destacados como Miguel Indurain, Carlos Sastre, Óscar Pereiro, Pedro Delgado, entre otros ganadores del Tour de Francia. Bahamontes subió entonces desde el Paseo de la Vega hasta el Miradero en un coche descapotable, igualando ese trayecto que realizó tras ganar el Tour de Francia en el año 59, recorrido que terminó en el Miradero, donde cuenta con una escultura. Es hijo adoptivo de la ciudad de Toledo, una ciudad que estará de luto 2 días. Ha muerto pues Martín Bahamontes, el primer español que se vistió de amarillo en París. En el mapa para entender el mundo. Esta es la imagen que abren los telediarios de medio mundo y que ilustra esta mañana buena parte de la prensa internacional. El barco donde el Reino Unido está empezando ya a meter a las personas inmigrantes sin papeles. El gobierno de Rishi Sunak dice que allí van a estar mejor y que no puede gastarse más dinero en buscarles otros alojamientos. La llamada cárcel flotante tiene riesgos y salidas muy estrechas, según han llegado a advertir los bomberos. Aún así, el gobierno se mantiene. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Con este plan, el gobierno británico pretende disuadir a miles de personas en su intento de llegar al Reino Unido a través del Canal de la Mancha y reducir los gastos de acoger a más de 50.000 solicitantes de asilo en hoteles, unos gastos que actualmente rondan los 7 millones de euros diarios. Pero tanto las administraciones locales como las organizaciones de derechos humanos no están poniendo las cosas nada fáciles. De las cerca de 50 personas que el Ministerio del Interior tenía previsto trasladar este lunes a la barcaza, tan solo se han instalado 15, mientras que otras 20 han optado por la vía legal para negarse a hacerlo. Hemos tenido algunos problemas legales que no puedo detallar, pero no hay otra alternativa al alojamiento que estamos ofreciendo, ha advertido la directora del Servicio de Acogida y de Asilo. El gobierno ha abierto la puerta a retirar el apoyo a los refugiados en caso de que se nieguen a instalarse en el barco, aunque por ahora ha evitado aclarar cuándo conseguirán ocupar las 506 plazas disponibles. En Alemania, los servicios de inteligencia han vuelto a advertir del incremento de mensajes racistas en la extrema derecha de ese país. Antonio Martín. El jefe de los servicios secretos, Thomas Haldenwang, alerta por el contenido de los mensajes de algunos líderes de la ultraderechista Alternativa para Alemania en el reciente congreso en el que han definido su programa para las elecciones europeas. Según está contando la televisión pública alemana, los servicios de inteligencia avisan de que allí se puso de manifiesto que este partido mantiene un concepto étnico del pueblo alemán y que cuestiona la dignidad de distintos grupos de población. Haldenwang ya ha sido denunciado una vez por Alternativa para Alemania porque los ha acusado de fomentar discursos de odio, y su nueva advertencia coincide con un momento en el que la encuesta mensual de intención de voto que se publica en el país indica que este partido ultra sería el segundo más votado ahora, por delante incluso de los socialdemócratas que ahora mismo gobiernan Alemania. En Estados Unidos, un juzgado de Minneapolis ha condenado a 4 años de cárcel a un exoficial de la policía. Está acusado de complicidad en el homicidio de George Floyd. Fue él quien se encargó de cortar el paso a los peatones, mientras otros agentes retenían a Floyd y lo ahogaban en el suelo. Washington, Sara Canals. Buenos días. Se trata del último de los 4 policías involucrados en la muerte de George Floyd en ser condenado. Se llama Tou Thao, tiene 37 años y lleva más de un año en la cárcel porque un tribunal federal ya le había sentenciado a 3 años y medio por violar los
los derechos civiles de Floyd, pero ahora es un tribunal estatal quien le condena a 4 años y 9 meses. Y a diferencia de los otros policías, este agente rechazó un acuerdo de culpabilidad. Defiende que no cometió ningún crimen y que tiene la conciencia tranquila. Ayer, de hecho, en su discurso ante el juez, se dedicó a proclamar su fe en Dios, a lo que el juez le respondió: que tras 3 años de reflexión esperaba ver más remordimiento, arrepentimiento y responsabilidad y menos predicación. Y es que el juez ha considerado que la actuación de Tao aquel día fue irrazonable y que debería haber intervenido para poner freno al uso excesivo de fuerza que resultó en la muerte de George Floyd. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Con la subida de los tipos de interés, más familias han tenido que refinanciar sus deudas. Pero el problema es que, según dice Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, el coste de reunificar las deudas, ha subido casi un 40% solo en 10 meses. Carlos Sevilla. Según los últimos datos de Asufin, el número de familias que han refinanciado sus deudas ha aumentado un 9% en los últimos 10 meses, en total casi 900.000. Y eso a pesar de que esa refinanciación es más cara, el tipo de interés medio ha subido hasta rozar el 5,5% y el sobrecoste ha crecido un 73%, y a pesar también de que el ahorro que se consigue frente a mantener los préstamos separados se ha reducido más de un 4%. El año pasado suponía el 75,2% y ahora no llega al 71%. Además, desde la Asociación de Usuarios destacan que en 1 de cada 3 reunificaciones de deuda, los bancos han aprovechado para vincular al cliente con más productos financieros, un 7% más que hace un año. De la guerra, esta madrugada Rusia ha vuelto a atacar la región de Donetsk. 5 personas han muerto en 2 ataques a edificios residenciales. Hay más de 30 heridos, informa Mario John. Varios misiles rusos han impactado en edificios de viviendas en la región de Donetsk, según ha confirmado el ministro del Interior de Ucrania en Telegram. El presidente Zelensky, en su mensaje diario a la población de hace unas horas, se ha referido al ataque ruso de anoche y ha lamentado que los misiles hayan dejado víctimas. Zelensky ha enviado sus condolencias a las familias y ha asegurado que los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona. Rusia ataca de nuevo la región de Donetsk e intensifica su ofensiva contra Ucrania en los últimos días. Y de la cultura, una despedida. Ha muerto el cineasta William Friedkin, director de películas como El Exorcista. Dani de la Fuente. Pensar en retirarme significaría que estoy muerto, decía William Friedkin, y ha estado trabajando hasta los 87 años. The winner is William Friedkin. A los 35 ganó un Oscar por dirigir The French Connection contra el imperio de la droga en 1971. Hay policías por todas partes. Y tiene razón. El más peligroso es el que me ha seguido en el metro. Yo me ocuparé de él. Protagonizada por Jim Hackman, ganó 5 estatuillas. Un año después dirigía El Exorcista, un bombazo en las taquillas de todo el mundo. Y eso que su intención era hablar de la fe, no hacer una película de terror. 10 nominaciones a los Oscars. ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! Ganador de varios Globos de Oro del Festival de Cannes, Sitges o Venecia. Entre sus películas destacan La noche del escándalo Minskis, Los chicos de la banda, A la caza con Al Pacino o Vivir y morir en Los Ángeles con William Petersen y Willem Dafoe. The most challenging was The Exorcist, of course. Pero la más compleja y estimulante de su carrera fue El Exorcista, reconocía. Este 2023 se cumplen 50 años de una de las películas que nos aterrorizó a generaciones, que cambió los esquemas del género y que sigue produciendo secuelas hasta el día de hoy. Magnífico día para un exorcismo. Da un poco de miedo decirlo así, pero hoy en El Abierto... Estefanía Molina, Ignasi Guardans y José Enrique Monrosi. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.